Cordial saludo, mi nombre es Johanna Olaya, estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en Matemáticas, perteneciente al grupo 600. El día de hoy voy a hablarles sobre cultura como un concepto antropológico. La cultura, este término surge de la necesidad de tomar una palabra que determine los aspectos comunes propios del ser humano. Puedo decirles que la cultura es el producto de aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. La antropología se divide en dos según el sentido al que le dan al término de la cultura en sí. Los antropólogos materialistas, que hablan de que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo de personas a una sociedad. Y los antropólogos mentalistas, que dicen que la cultura no es una conducta aprendida, sino que es la atracción de la conducta, es decir, ese conjunto de reglas y normas dadas para el comportamiento y para la fabricación de herramientas y materiales. ¿Por qué es importante el concepto de cultura para la antropología? Es importante este concepto ya que el hombre siempre está en una constante búsqueda de comprenderse a sí mismo y comprender su propia conducta. Y este término proporciona ayuda útil en la predicción de la conducta humana, porque cuando nosotros conocemos a qué cultura pertenece una persona, podemos predecir cuáles van a ser sus comportamientos. El término cultura ha tenido una transformación a lo largo del tiempo y también según los diferentes enfoques antropológicos. En la década de 1870, Edward Teilhard, según el enfoque evolucionista, nos dice que la humanidad es una sola, por lo tanto la cultura también es una sola, y que la humanidad siempre presenta el mismo proceso de evolución. Entre los años 1920 y 1930, Franz Boas, con el enfoque particularista, nos habla de que la cultura es el resultado de múltiples orígenes y que es el conjunto de pautas históricas. Louis Strauss, en la década de 1930, según el enfoque estructuralista, nos habla de que la cultura conforma estructuras, que a pesar de que estas son invisibles e inconscientes, nosotros las conocemos y las respetamos. Aquí puedo darles un ejemplo de nosotros dentro de nuestra cultura. Al emparentarnos con una persona, tenemos en cuenta el parentesco que tenemos con ella. ¿Por qué? Porque no nos emparentamos con hermanos, con tíos, familia, del núcleo familiar. Siempre por lo general buscamos, y es dentro de la cultura, buscar personas que no estén dentro de nuestro núcleo familiar. Ahí, eso es lo que habla Louis Strauss cuando en su enfoque estructuralista. El postestructuralismo nos habla de que la cultura es el resultado de procesos ideológicos. ¿Qué diferencia existe entre sociedad y cultura? Muchas veces tendremos a confundir estos términos y también a asociarlos. La sociedad es ese conjunto de individuos que están unidos por una serie de principios para conseguir un fin en común. La sociedad, como lo dije, es el conjunto de individuos. Cuando hablamos de individuos, hablamos de ese grupo de personas o también podemos incluir a los animales. Por eso podemos decir que la sociedad y la cultura no son iguales. ¿Por qué? Porque los animales no están en capacidad de crear cultura. El hombre es el único que está en capacidad de crear cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es el modo de vida de un pueblo. Cuando hablamos de cultura, tenemos la necesidad de hablar de estos términos como enculturación. La cultura permanece casi igual de generación en generación. Es decir, los niños aprenden, las generaciones menores aprenden de las generaciones mayores. Nosotros cuando éramos niños aprendimos de los adultos a cómo desenvolvernos en nuestro medio. Todas las personas que pertenecemos a una sociedad presentamos enculturación. El relativismo es otro término importante,
ya que es el punto de vista en el que se analiza el mundo de acuerdo con los criterios propios de una cultura. A pesar de que somos similares, tenemos semejanzas entre las culturas, no podemos menospreciar otras culturas. Es importante manejar el punto de vista de todas las diferentes culturas. El etnocentrismo es la costumbre de juzgar de manera crítica el comportamiento de otras personas. Cuando hablamos de etnocentrismo es cuando nosotros ponemos nuestra cultura en el centro de todo. Cuando hablamos de que nuestra cultura es la mejor. Cuando decimos, por ejemplo, yo puedo hablar de etnocentrismo en las culturas religiosas, cuando hablamos de un Dios y decimos que podemos juzgar y decir, tú tienes la razón o yo no tengo la razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de etnocentrismo nosotros defendemos nuestra propia cultura, es amor por nuestra propia cultura. Muchas gracias, espero que haya sido muy importante este aporte que he hecho para ustedes. Muchas gracias por su atención.